Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, iniciamos hoy con nuestro tema Lindos Pajarillos, un solo pueblo que nos trae ese tema para iniciar de esta manera sabrosa esta edición de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, desde Cúcuta para el resto del mundo, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esta amable audiencia que está aquí en este día, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Roberto Alexis Rojas, y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Sí, sobre todo, pues, hemos querido arrancar hoy diferentes programas. Ustedes estarán esperando, bueno, ¿y cuándo es que van a empezar a echar palo? No. No, espere, que más tardecito le echamos palo. Un poquito, vamos a aguantarnos un poco, y ya para el segundo segmento sí vamos con la información como es. Pero arrancamos bien, arrancamos suave, arrancamos positivo y como siempre llevándoles un mensaje a ustedes de optimismo, de paz y sobre todo de buenaventura. Pero yo no los voy a dejar así como tan suavecito, ¿no? Lo dejamos picado para el próximo segmento. Bueno, Rafael Lacaba, quien es el gobernador de Carabobo, ha demandado por difamación al coordinador legal de Provea, Mario Alvarado, y al padre Alfredo Infantes, tras exigir la investigación hacia Lacaba por presunta responsabilidad de denuncias de ejecuciones extrajudiciales. Escuchemos. La notificación de un tribunal penal del Estado Carabobo de una demanda por difamación interpuesta por el gobernador del Estado Carabobo, Rafael Lacaba. Una acusación contra Alfredo Infante, director de Derechos Humanos de la Fundación Gomilla, y contra mi persona, Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea. Supuestamente lo hemos difamado porque hemos exigido que se investigue la presunta responsabilidad que pueda tener el gobernador por las ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en el Estado Carabobo. La policía estatal del Estado Carabobo es la policía más letal en el 2021, de acuerdo a la investigación realizada por Lupa por la Vida. Lo que hemos hecho como activistas de derechos humanos es lo que nos corresponde. Hay una grave violación de derechos humanos, debe investigarse autores materiales y las cadenas de mando. Esta es la consecuencia de ser exigentes en materia de derechos humanos. Es el riesgo que corremos los defensores y las defensoras de derechos humanos por exigir que se investiguen las cadenas de mando en Venezuela, porque pareciera que hay una política de Estado de no investigar a quienes pudieran tener la mayor responsabilidad. No estamos diciendo que el gobernador es responsable, estamos diciendo que debe investigarse su presunta responsabilidad. A eso es el papel del Ministerio Público. Y exhortamos a la Defensoría del Pueblo a que colabore con el Ministerio Público para que se investigue no solo las presuntas ejecuciones realizadas desde el Estado de Carabobo, sino en todo el país. 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en el 2021, 3.034 en el 2020. No a la impunidad, seguiremos como defensores de derechos humanos venciendo todos los obstáculos, incluyendo una demanda penal. Hay que señalar que el gobernador se equivoca al hacer esa demanda penal en contra de la gente de Provea, porque no califica todavía como una acción de defensa de su honor o su reputación.
la presunta difamación no se cometió nunca, no se materializó, porque ellos lo que piden es que se investigue al gobernador. Como yo puedo llegar y decir que se investigue a Maduro, que se investigue a Diosdado Cabello, y no por eso los estoy difamando, estoy pidiendo que se investigue. Y eso es lo que pidieron ellos en relación al gobernador, porque es muy casual que haya tan altísima incidencia de delitos cometidos por la policía del estado Carabobo durante la gestión del gobernador. Y él, como máxima autoridad de esa policía, pues tiene que responder. Así es sencillo. Si se llegara a comprobar después de la investigación de alguna u otra manera que ellos actuaron de manera alevosa, o sea, la gente de Provea actuó de manera alevosa o buscando de alguna manera dañarle la reputación al gobernador, ahí sí procede, pero falta primero la investigación. Demuéstreme que el gobernador no tiene nada que ver con eso y después hablamos. Eso es lo lógico dentro de la lógica jurídica, eso es. Pero bueno, el gobernador como buen vampiro se lanzó primero y después preguntó. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Ojo, vampiro por él. Bueno, el tema 3 noches de Jesús Manuel. Con ese tema iniciamos el segundo segmento del programa del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en este horario. Lo hacemos con más información. Te cuento algo. Se está jugando un ajedrez de esos ajedrez de partida fina, en donde por un lado está los Estados Unidos, la oposición unida de Venezuela, el gobierno de facto, el aliado cubano y también otros actores internacionales que son espectadores pero participantes. ¿Por qué les cuento esto? Porque la Associated Press ha afirmado que Estados Unidos levantaría sanción a un sobrino de Cilia Flores para que Maduro vuelva a la negociación. ¿Cómo sería esto? Según la agencia Associated Press, el gobierno de los Estados Unidos estaría preparándose para aliviar algunas sanciones al régimen de Nicolás Maduro con la intención de que se establezcan las negociaciones con la Plataforma Unitaria de México. Serían específicamente dos. No sé, no han dicho cuáles, pero serían específicamente dos. Pero además de esto, como en Convito, cuando usted le sirven la hamburguesa con el refresco y el helado, ¿Y un pues doble de papas? y el doble de papas, el Convito se completaría con el levantamiento de las sanciones a Carlos Eric Malpica Flores, un exfuncionario de alto rango de PDVSA y, qué casualidad, sobrino de Cilia Flores. Será eliminado de la lista de personas sancionadas por el gobierno de los Estados Unidos. Además, se permitirá que Chevron Corporation negocie una licencia con PDVSA, pero no para perforar ni exportar petróleo de origen venezolano, es decir, sería para el mercado interno. Son cosas que la plataforma unitaria negoció y nos vino a pedir que las hiciéramos para poder volver a la mesa de negociación, dijo uno de los funcionarios. Malpica Flores, recuerden, fue vicepresidente de Finanzas de Petróleo de Venezuela, nada más y nada menos, y ocupó cargos en la Asamblea Nacional, en la Cancillería y la Vicepresidencia de la República. En 2017 fue sancionado por el Departamento del Tesoro norteamericano y el 30 de marzo del 2018 fue sancionado por el gobierno de Panamá, es decir, no puede hacer negocios, no puede proyectar a nivel internacional, pero esto es lo que estaría en juego según Associated Press. El levantamiento de la sanción para Malpica, la oportunidad de que Chevron pueda operar en Venezuela y por el otro lado la necesaria liberación de dos de las sanciones que tiene aplicando el gobierno de los Estados Unidos al régimen. ¿Cuáles son? No sabemos, pero se está jugando un ajedrez de filigrana. Un periodista venezolano, el señor Francisco Poleo, hizo un análisis ya de esto. Y dice cosas interesantes, Nancy. Francisco Poleo dice que esto destrancaría el juego y beneficia a Europa, a Estados Unidos, Cuba, a el gobierno de facto y a la oposición, pero no beneficia para nada a Rusia.
porque le darían oportunidad también dentro de la negociación a la liberación de un elemento muy importante para Cuba, como es el tema de las remesas. El tema de las remesas está actualmente muy controlado por el gobierno de los Estados Unidos, las remesas a Cuba. Y Estados Unidos estaría dispuesto a ampliar un poco el rango, permitir la entrada de más remesas. Cuba tendría que comprometerse en ayudar en esta negociación con Venezuela. Venezuela tendría que comprometerse a varias cosas, porque no es que le van a dar todo esto de gratiñán. ¿Y estarían ellos dispuestos a colaborar y a estar en ese tú a tú de hermandad? Es que tú sabes que Maduro hace lo que le dice Cuba. Y si Cuba le ordena, porque las cosas son así, vamos a hablarlo claro, no hablemos de que ay, va a consultar. No, es que Cuba le dice, mira hermano, te toca hacer esto, esta es la parte tuya, esta es la parte mía, vamos a ver cómo llegamos a convenio aquí con los Estados Unidos, tú te beneficias, yo me beneficio, así. Y los dos ganamos. Y los dos ganan. Pero entonces, ¿qué tendría que hacer Venezuela? 3 puntos. Respeto a los derechos humanos, lo que significa hundir la ley que actualmente se discute en la Asamblea Nacional, la liberación de los presos políticos, de todos, y elecciones libres. Que es algo que no va a aceptar. Bueno, es que hay que ver cómo está el juego. A veces uno piensa que el tema está muy trancado, pero todo el mundo tiene que buscar garantías. Hay que negociarse así tengas que ir con un pañuelo a la negociación. Pero te tienes que sentar a hablar con estos actores, se tienen que sentar a hablar. Y eso está fuera de la Cumbre de las Américas, fuera de la payasería, fuera de hablar por la diplomacia del micrófono y otras cosas que se suelen hacer. Específicamente, tanto Cuba como Venezuela y Nicaragua ahora lo hacen con mucha regularidad, esto de la diplomacia del micrófono. Pero aquí llegamos al llegadero. Y hay que ver cómo puede evolucionar esto, pero el palazo que da Associated Press con esa información es importante porque ha puesto a mover a todos los actores. Y resulta que uno se pone a ver, la semana pasada estuvieron en Panamá los representantes de la oposición. Maduro le ha bajado el tono. 5 rayitas al tono. Cuba no ha dicho nada. Sorprendentemente, Cuba, después del dame tú, dame yo, de esto de pedir el tema de la invitación a la Cumbre de las Américas, también ha dejado de decir. Es decir, se están moviendo las piezas. Si esto es así, habrá que ver el resultado. Pero Estados Unidos no va a dar cosas de gratis. Y la oposición venezolana depende de los Estados Unidos. No es ningún misterio. Y depende también de su capacidad de influir en decisiones que debe tomar el gobierno de los Estados Unidos para que los otros actores, y esto lo dice Francisco Poleo, para que los otros actores le tomen en cuenta. Vamos a ver qué pasa. Está como complicada la cosa. Sí, es un juego, vamos a ver. ¿Cuál es esa estrategia? Sí. Y en otro orden, Juan Freites denuncia que durante 5 días de la semana pasada los baguenses vivieron la calamidad del sistema eléctrico nacional, los cortes de luz que dejaron pérdidas en los hogares y comercios del estado. Escuchemos. 5 días vivieron los baguenses sin luz durante la semana pasada. Lo que se suponía que iba a ser un corte programado por Corpoelet resultó en un desastre total. Desde el Junco a Carubao no hubo luz, parroquias enteras sin electricidad, sectores incomunicados porque las comunicaciones también colapsaron. Esta gente intentó supuestamente cambiar un adaptador y resultó en una avería en la línea de transmisión en el Picacho Galipán. Ellos no entienden el malestar ciudadano, las pérdidas en los hogares, las pérdidas en los comerciantes. Mientras Macuto estaba sin luz, encendieron el estadio de Macuto y se burlaron de la gente. Es imperiosa la necesidad de organizarnos para sacarlos. Efectivamente, mire, es que quisiera ponerme en los pantalones de la gente de Vargas
cuando después de 5 días sin luz, ve que se prende el estadio porque hay una actividad en el estadio. Y es lo único que está encendido, además del aeropuerto, evidentemente, que no se puede cerrar. ¿Ustedes qué creen que pensaría una persona que está al lado del estadio, que vive ahí al lado del estadio y que de repente hay luz, levanta la vista y, bueno, mira, aquí hay luz? Y en mi casa le no va hay. a ir a la casa. No hay. ¿Por conveniencia de quién? No. Definitivamente, obviamente, esto es un reflejo de cómo respeta el chavismo al pueblo venezolano. Para ellos, el pueblo venezolano es nada más un invitado de piedra. Para tenerlo en la fiesta, para darle una bolsita de comida, darle las migajas del poder y dejarlos que se alimenten de eso. Eso para ellos esa es la visión que ellos tienen del pueblo venezolano. Bueno, el tema También tú sufrirás, un tema de Teo Galíndez y Rogelio Ortiz, que lo han presentado durante la tarde de hoy para iniciar así con esta música la segunda hora de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcate y Elmiura y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Bueno, apenas se supo el cambio de canciller, representante diplomático de Venezuela, Carlos Faría, el canciller ruso, el señor Sergei Lavrov, lo ha llamado para felicitarlo y para decirle, bueno, bien, usted sabe cómo son las cosas por acá, nosotros apoyamos para que usted subiera, pero bueno, debemos recordar que Carlos Faría, el nuevo canciller venezolano, que sustituye a Plasencia, pues es un hombre que fue embajador de Venezuela en Rusia. Es decir, se conoce muy bien cómo son las cosas, la dinámica allá. Y en ese sentido, Lavrov felicitó a Faría por su nombramiento y también analizaron temas actuales de la agenda bilateral. Durante la llamada confirmaron el compromiso mutuo de seguir ampliando la cooperación entre ambos países, así que se produce la primera llamada y el teléfono que timbró fue el teléfono, la línea que conecta con Rusia, y allí Lavrov le dijo, recuérdame, le dijo Lavrov a Faría. Y en otro orden informativo, Roberto Denis vinculó al ministro chavista Simón Serpa con Ale Saab. Pues así, Simón Serpa, quien es ministro de Economía de Finanzas del régimen, estaba relacionado con Ale Saab, dijo Roberto Denis, periodista del portal web de investigación Armando Info, que reveló ese presunto entramado de corrupción del empresario colombiano con el chavismo. Denis dijo que además Serpa, el empresario, se vinculó con Tarek El Al-Saimi, ministro de Petróleos del régimen, a medida que ganaba terreno en las operaciones financieras con el chavismo y alcanzaba la alta confianza de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, según en una entrevista que concedió a La Gran Aldea. En los años 2014-2015, agregó el periodista Saab, que obtuvo contratos para obras como los denominados gimnasios verticales, que fueron otorgados por la Fundación Propatria 2000 cuando estuvo dirigida por uno de los hijos de Flores y su sobrino Carlos Malpica Flores, ex tesorero de la Nación. En esa época también Ale Saab y su red se las idearon para sacar así provecho de la asignación de los diferentes dólares preferenciales de las subastas que se venían dando del SICAT. A partir de allí, pues se estrechó la relación entre este punto de decir en ese comunicado con la Cancillería que se trata de una especie de agente o diplomático del gobierno, así lo viene expresando. Bueno, sin duda alguna se agitaron las aguas de los Estados Unidos y las aguas internacionales. ¿Y esto por qué? Porque esta posible acuerdo que permitiría al Malpica Flores ser excluido de la lista de personas sancionadas por Estados Unidos, además de los otros elementos que involucrarían un acuerdo para que se reanuden las negociaciones en México y se alcance un proceso electoral,
ha provocado reacciones no solamente en Venezuela, sino también en los Estados Unidos. Rick Scott, senador norteamericano, ha dicho que las negociaciones de Biden con Maduro es un apaciguamiento de dictadores que socava los derechos humanos y la democracia en América Latina. Afirmó que el apaciguamiento de dictadores brutales por parte de Joe Biden es repugnante y socava la seguridad nacional de los Estados Unidos y el compromiso de proteger la democracia en todo el mundo. Nicolás Maduro es un dictador brutal que está cometiendo genocidio contra sus ciudadanos y privándolos de democracia, dice Rick Scott. Por su parte, solo un día después de aliviar las sanciones contra el régimen comunista asesino de Cuba, Biden decidió abandonar aún más la democracia en América Latina al aliviar las sanciones contra Maduro y sus malvados matones sin obtener nada a cambio, afirma Rick Scott. Por su parte, afirma que lo único que la administración Biden debería discutir con el régimen es cuándo renunciará Maduro. Estados Unidos ha reconocido legítimamente a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Esto es lo que dice Rick Scott, pero por otra parte el asesor del presidente Biden, Juan González, ha señalado: vamos a aliviar la presión a partir de las acciones, resultados concretos que lleven a Venezuela a elecciones libres. Si hay retroceso, entonces volvemos a aplicar las sanciones. Esa es la posición que tiene la administración Biden frente a la tormenta que ya se desarrolla en los Estados Unidos, tormenta política me refiero. Y por el otro lado, si allá en Estados Unidos llueve, por aquí no escampa. Aquí en Venezuela no escampa porque también se producen declaraciones fuertes de algunos sectores que señalan que es un error de la administración Biden comprometerse de esa manera con el gobierno de facto de Nicolás Maduro. Y la libertad plena e inmediata del director general de Fundarredes, Javier Tarazona, pues forma parte de esas exigencias formuladas por la Alianza para la Defensa de los Derechos Humanos Laborales en Venezuela ante la visita de la OIT al país. Escuchemos. La libertad plena e inmediata del director general de Fundarredes, Javier Tarazona, forma parte de las exigencias formuladas por la Alianza para la Defensa de los Derechos Humanos Laborales en Venezuela ante la visita de la OIT al país. Tarazona, quien ha sido miembro directivo del Colegio de Profesores de Venezuela Seccional Táchira y ha luchado por el respeto a los derechos humanos de los trabajadores y otros colectivos sociales en Venezuela, se encuentra preso de conciencia desde hace más de 10 meses en el SEBIN del Helicoide en condiciones precarias y víctimas de tortura continuada, así como de tratos crueles e inhumanos y atención médica inadecuada, condiciones que ponen en riesgo su vida. Familiares, abogados y activistas de Fundarredes denunciaron que no les permitieron verlo durante más de 15 días, sometido a aislamiento severo. Bueno, la situación que vive el líder de la ONG Fundarredes, Javier Tarazona, desde ya hace un tiempo, más de 10 meses que tiene Javier Tarazona en estas condiciones y lamentablemente no hay todavía una posición que permita su inmediata liberación, aunque lo ha exigido desde Michelle Bachelet hasta las organizaciones de defensa de derechos humanos en el país. Bueno, y con este tema iniciamos el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Un tema, un vallenatico ahí bien sabroso, bien bueno, que nos coloca, tú sabes, a pensar de que ya nos faltan unos minutos para irnos a almorzar. El tuyo soy yo de Peter Manjarres y Sergio Luis Rodríguez, quienes nos han presentado ese tema durante la tarde de hoy. Te comento que Venezuela, y específicamente aquí muy cerca de Cúcuta, en el estado Táchira, está el hombre de mayor edad en todo el mundo en este momento. Lo acaba de confirmar hoy la organización Record Guinness, quien ha dicho que Juan Vicente Pérez es el hombre más viejo del mundo con 112 años. Él nació en el estado Táchira el 27 de mayo de 1909.
O sea, es decir que ya está próximo a cumplir añitos, ¿no? Sí, don Víctor, ya casi. Ya casi está a punto de cumplir añitos. Mira, el hombre sería 113 años. Juan Vicente nació en El Cobre, en el estado Táchira. Fue el 9º hijo de 10 de Eutiquio Rosario Pérez Mora y el de Elmira Mora. En 1914 su familia se trasladó a San José de Bolívar, ahí mismo en el estado Táchira. Y a la edad de 5 años comenzó a trabajar con su padre y sus hermanos en agricultura, y eso fue toda su vida, en cosecha de caña de azúcar y café. Creó un trapiche y a los 10 años de edad asistió a una escuela, pero solamente durante 5 meses. Y después tuvo que volverse a dedicar al trabajo por la situación económica de su familia. Pero es una historia interesante esta, la de tener aquí mismo cerca a Juan Vicente Pérez Mora, confirmado oficialmente por el récord Guinness como el hombre más viejo del mundo con 112 años. Y hay que prepararle la torta porque el 27 de mayo cumple los 113 años. Y en otro orden informativo, padres, profesores y directivos del Colegio Ramón Díaz Sánchez y del Liceo Muñoz Tebar denunciaron que el estado de peligro y alto riesgo en el que se encuentran las infraestructuras de estos dos planteles educativos del sector de La Quebradita en El Paraíso. Escuchemos. Hoy nos vinimos a la escuela Ramón Díaz Sánchez y al Liceo Muñoz Tebar a constatar el estado de deterioro y abandono en que se encuentran estas instalaciones. Vinimos a constatar las denuncias que nos hicieron tanto padres y representantes, profesores y personal directivo del colegio, haciéndole un llamado a las autoridades competentes que se apersonen aquí en las instalaciones a resolver el grave problema en que se encuentra sobre todo la platabanda del plantel educativo por el grave deterioro, una institución que tiene más de 45 años aquí en la parroquia El Paraíso, el sector La Quebradita. Presentan graves problemas en el deterioro de los baños, iluminación, el tema del gas. También tienen que utilizar un salón como comedor. El grave problema que está últimamente afectando a los representantes y a los alumnos de estos planteles, el tema de la inseguridad, que a la hora de la salida son víctimas de LAMPA. Aquí podemos ver el grave problema en que está esta institución y su infraestructura. Aquí esto es parte de los ladrillos, como se hace pedazos, y esto es parte del concreto de esta viga que está aquí en el techo. Por eso se le hace un llamado urgente a las autoridades competentes que se apersonen a resolver el grave problema en que se encuentran estas dos instituciones. Seguiremos recorriendo las parroquias de Caracas, siempre trabajando de la mano con la gente. Bueno, importante esto, pero fíjense ustedes una cosa interesante. Las propias comunidades tienen que utilizar las redes sociales para expresarse, para decir las cosas. No esperar la intermediación de un político o la intermediación de cualquier otra persona, sino son las propias comunidades las que deben manifestar sus problemas y utilizar para ello el mayor vehículo independiente de promoción como lo son las redes sociales. Así que esperamos más comentarios e informaciones desde Venezuela sobre la situación que atraviesan las comunidades en el país. Y el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical registró 138 conflictos laborales en el mes de abril. La mayoría de las exigencias pues fueron los aumentos de salario y el cumplimiento de los contratos colectivos. Ese mayor porcentaje de conflictos no estuvo vinculado a un único sector, pues hasta el 25% de la conflictividad laboral en abril no identificado como los reclamos de estos algunos sectores que son en particular, es lo que ha venido indicando el observatorio en el boletín informativo. Los reclamos de la industria manufacturera, por su parte, se hicieron sentir en un 17% de conflictividad en ese mes. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM y Radio Delfín, 1060 AM. Agradecemos en el Control Master al señor Víctor Márquez, a Robinson Cárdenas, a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense. Venezuela.
Es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.